Importante, pues ayer las comisiones de Constitución y de Niñez Unidas del Senado aprobaron el proyecto de ley que declara como imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, enviando este proyecto a último trámite y a sala. Así es, la propuesta va a ser revisada en la sala del Senado para luego finalizar su tramitación en la Cámara de Diputados. Justamente queremos hablar de esto y otros temas junto a la impulsora de esta iniciativa. Hablamos de la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Muchas gracias, senadora, por este contacto con nosotros y comenzar consultándole. Este proyecto busca que estos delitos sean imprescriptibles. ¿Eso quiere decir que aquellos casos que ya han sido denunciados podrían ser vueltos a revisar o va a ser de ahora en más si es que fuese aprobado? ¿Cómo estás, Carola? Mauricio, muchas gracias por este contacto. La verdad es que esto es de ahora en adelante. Nos hubiese encantado poder lograr la retroactividad. Es algo que presentamos como indicación, pero hay una imposibilidad desde el punto de vista constitucional de poder hacerlo. Y obviamente es una norma que empieza a regir de ahora en adelante y todos aquellos delitos cometidos en la actualidad que tengan estas características que se han legislado van a ser imprescriptibles. Y obviamente es una tremenda noticia para nuestro país porque muchas veces, y lo veíamos con hechos que han sido públicos, quedaban en la absoluta imposibilidad de ser juzgados. Por lo tanto, hoy tenemos una ley que está a puertas de ser aprobada en la sala del Senado, ya fue aprobada en general, de hecho. Sí. Hoy día lo que tenemos aprobado en la Comisión de Constitución e Infancia Unidas el día de ayer es la normativa en particular. Es una norma que es inédita probablemente en el mundo y que es mucho más rigurosa desde el punto de vista de su reglamentación y que da un salto cualitativo y cuantitativo en esta materia. Sí, senador Rincón, buenos días. Bueno, lo hemos conversado ya en ocasiones anteriores, pero siempre creo que es bueno volver a reiterar por qué es necesario generar esta legislación y que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban, sean, como dice la norma, imprescriptibles. Porque se cometen contra menores. Debo decir que esta es una iniciativa del senador Quintana, Jaime Quintana, actual presidente del Senado, de quien habla, y de dos ex legisladores, el senador Patricio Walker y el senador Rossi, que ya no están en el Senado. Porque son delitos cometidos contra menores que no tienen la posibilidad de defenderse y que además, producto de su condición, no tienen ninguna posibilidad de reaccionar. Muchas veces se cometen por familiares o personas muy cercanas y por lo tanto la posibilidad de denunciarlos es casi nula, por decir imposible. Son personas o familiares muy cercanas a las familias y por lo tanto el miedo, el temor o hace imposible que ellos reaccionen. O muchas veces son amenazados y hace, como bien digo, imposible que les digan a sus padres o a las personas cercanas que están siendo abusados. Son muchas veces delitos que se cometen durante muchos años. Senadora, justamente siguiendo en esa línea que usted plantea, en otros países, legislaciones que también han tratado de ser cambiadas, justamente como en este caso la nuestra, se habla de que la imprescriptibilidad va a regir hasta que la víctima cumpla 40 años, es decir, se les da un periodo para que puedan estar listos para ir a hacer una denuncia. Pero después de eso, después de que ya entran en la adultez, y hablamos de los 40 años, una ley que trató de cambiarse para los 50 años, esto ya cambia. En nuestro país va a ser imprescriptible para toda la vida, es decir, una persona que fue abusada mientras era menor de edad puede hacer una denuncia ya en los últimos años de su vida y esto va a seguir teniendo validez. Así es, va a ser imprescriptible para siempre. Esto no tiene fecha, no tiene tiempo. Y queda entregado a la persona que lo pueda ejercer. La única diferencia que se hace es respecto de los menores de 18 años, en donde es el Ministerio Público el que puede ejercer la acción
y en el caso de los mayores de 18 años, solo la víctima puede ejercer o entablar la acción. Sí, senadora, usted ya nos decía, explicaba que la norma, esta nueva norma no puede ser retroactiva, pero esta imprescriptibilidad, una vez que la ley sea ya publicada en el diario oficial y comience a regir, ¿dice relación con la fecha en que se cometieron esos abusos o la fecha en que se hace la denuncia? La fecha en que se cometieron los delitos. Ya. ¿Y si estos delitos se cometen en un lapso de tiempo, como habitualmente ocurre? ¿En qué sentido, Mauricio? Perdón. ¿En que comenzaron a ocurrir los delitos? ¿En que terminaron de ocurrir los delitos? ¿Qué pasa si en que comenzaron a ocurrir. Tú comprendes que pueden estarse cometiendo ahora, en que estamos tramitando la ley, pero se van a prolongar en el tiempo y obviamente, como son continuos, se habilita obviamente el que puedan ser denunciados. Y se mantiene obviamente la prescripción. Perdón, ¿y qué pasa con respecto de las penas, digamos, de quienes sean declarados culpables respecto de la comisión de delitos sexuales contra Están menores? tipificadas en el código Se penal las mismas. Y eso obviamente está a criterio del juez la sanción. Nosotros lo que hemos hecho es establecer la imprescriptibilidad, en eso hemos hecho la modificación en esta materia. Hemos además establecido el catálogo respecto de cuáles son los delitos imprescriptibles. Están los menores de 18 y mayores de 14, el delito de violación y abuso sexual distinto al acceso carnal. Respecto de los menores de 14, la violación y el abuso sexual distinto al acceso carnal. Respecto de los menores de 14 está la introducción de objetos por vía vaginal, anal o bucal. La violación agravada por abusos, por ejemplo, si el niño está en situación de desamparo, tiene una perturbación mental, la exposición de menores a significación sexual o abuso impropio. Están los delitos relativos a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, los que hacen trata de niños y adolescentes, la producción de material pornográfico. O sea, hay un catálogo de delitos que se incorporan en esta normativa. Ahora, senadora, cuando una situación ocurre en la cual quien es apoderado del menor niega los hechos y es un tercero, un externo, quien hace la denuncia, la investigación se lleva de igual forma a cabo, ¿verdad? Sí, y ahí están los delitos por hechos de tercero, que también se han incorporado en esta legislación, porque nos parece también que tenía que ser incorporado, porque es igualmente grave. Obviamente que tiene otro tipo de sanción, pero nos parecían que los delitos por actos de tercero o actos impropios también tenían que ser incorporadas en esta legislación. Y también incorporamos los hechos de tortura, premio ilegítimo, sustracción de menores y el robo con violencia. Senadora, hemos conocido en nuestro país un número creciente de casos de embarazo adolescente. ¿Qué pasa cuando una muchacha menor de 18 años queda embarazada de un pololo, no sé, de 18, 19 años, mayor de edad, y se plantea que aquí hubo una relación, entre comillas, consentida? ¿Cae? Perdón, Mauricio. ¿Sí? Se me fue el audio. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, no, preguntaba porque hemos conocido en los últimos años un número creciente de embarazos adolescentes, de menores de 18 años que quedan esperando una bobita con un pololo, digamos, un novio que es mayor de 18 años. ¿Qué pasa en ese caso donde podría plantearse que aquí hubo, por ejemplo, no un abuso, sino que una relación consentida? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa respecto de qué? De eventualmente que se pueda tipificar, digamos, una condición de abuso sexual contra una menor. Bueno, son dos hechos, ¿no? Uno, el caso del abuso, y en ese caso, ¿no es cierto?, tendrá que procederse respecto de ese caso, y otra cosa es la consecuencia de ese abuso, que es el embarazo. Y obviamente son dos hechos distintos. Y eso obviamente es el tema del acompañamiento que hemos planteado también ayer en la comisión. Ha habido una disposición del Ejecutivo de trabajar y formar una comisión respecto de aquello, porque son las consecuencias de estos hechos, que son obviamente significativos, que tienen consecuencias y que no son menores, porque imagínate lo que significa para una menor, producto de este abuso, el quedar con un embarazo y el sobrellevar ese embarazo, y el tener además un hijo producto de ese abuso, y que le significa llevarlo y representarlo todos los días.
Claro que sí, una problemática que vamos a seguir muy de cerca, senador, y que vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser finalmente el proyecto cuando ya salga de la Cámara. Ahora la quiero llevar a otro tema. En este momento se está realizando la votación por justamente la presidencia de la Cámara de Diputados. Dentro de lo que fue la situación que se vivió en la democracia cristiana, el diputado Vlado Mirosevic, habla de que hay un cierto acuerdo mínimo que la democracia cristiana habría acogido para ser, dice él, finalmente una oposición o parte de la oposición en función de dar sus votos. ¿Tiene algún conocimiento respecto de cuáles habrían sido estos acuerdos mínimos? No, lo desconozco, Carola, no sé cuáles son esos acuerdos mínimos. Yo entiendo que había un acuerdo de gobernanza en la Cámara de Diputados que significaba no solo la presidencia de la corporación, sino que además las presidencias de las comisiones, y ese acuerdo es el que además se habría respetado a la hora de otorgarle la presidencia de la corporación a la democracia cristiana. No sé a lo que se refiere el diputado Mirosevic. Sí, senadora, pero en definitiva, como figura relevante de la democracia cristiana, ex precandidata presidencial, ¿qué le parece todo lo que ha estado ocurriendo a partir de la denuncia anónima en contra del diputado Silver y lo que significó llegar a esta instancia con un candidato diferente, en definitiva, a la Cámara de Diputados? ¿Qué le parece al interior de su partido lo que ha ocurrido y en términos generales hacia la política? ¿Qué son las peores prácticas? Que no pueden ser las denuncias anónimas las que marquen nuestras conductas. Yo creo que no es ese el estilo de la política que queremos para nuestro país. Yo al menos no es el que aspiro a que sea el que impere en la política. Creo que no es eso lo que deseamos mostrarle a la ciudadanía. Queremos no un juego de máscaras, sino que rostros descubiertos, conductas transparentes, el hacernos cargo de nuestras conductas y decirle a la ciudadanía quiénes somos, cuánto calzamos, qué es lo que pensamos y cuáles son nuestras conductas. Y si vamos a guiar nuestras conductas por los anónimos, la verdad es que estamos expuestos a que sean los anónimos los que guíen nuestros actos, y eso es tremendamente peligroso. Perdón, y desde ese punto de vista, ¿a usted le parece correcto que el diputado Silver haya renunciado a la opción de ser presidente de la Cámara? Porque hay quienes plantean que aquí, justamente lo que usted dice, a partir de un anónimo, se terminó cediendo a esa presión, bajando esa candidatura. No puedo yo opinar por las decisiones de Gabriel. Quiero y estimo a Cristina y a Gabriel, no Mauricio. Creo que entrar en las decisiones de ellos tampoco me compete. No, está muy bien, pero desde el punto de vista político hay quienes echan de menos, digamos, de que así como muchos confían o sea, por una parte, dan cuenta de que esta es una denuncia anónima que no corresponde, pero que de alguna forma también desde el punto de vista político, más allá de la situación personal, se terminó cediendo a ese anónimo. Efectivamente, se terminó cediendo un anónimo. No es lo que quiero para el país y espero que sea la primera y la última vez que cedamos a una conducta de ese tipo, porque hoy día le tocó a la democracia cristiana y a Gabriel. Mañana le puede tocar al Frente Amplio, a la UDI, a Renovación Nacional, al Partido Radical, al PPD o al Partido Socialista. Creo que no es bueno ni es sano para la Cámara de Diputados, ni tampoco sería bueno para el Senado, ni para el Ejército, ni para la Iglesia, ni para nadie. Creo que no es bueno para la democracia ni para el país. No nos hace bien, porque no pone en tela de juicio lo que somos. Y yo creo que la ciudadanía necesita instituciones fuertes, necesita estabilidad, necesita gobernanza. Senadora, y respecto de lo que ha ocurrido en su partido, dentro del partido, con la definición de quién iba a ser finalmente el representante de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, la Tercera publica una nota en la cual se habla de que uno traicionó. Dice, sostuvo incluso un parlamentario, no dice quién, para graficar el momento. Habla de la situación respecto de la votación. Se había dicho que debía obtener 8 votos quien fuera finalmente la carta de la democracia cristiana. No se logra y es Víctor Torres entonces quien termina bajando su candidatura. ¿Se traicionó dentro de la democracia cristiana? Mira, ellos decidieron someter esto a votación. Y cuando se decide someter a votación la decisión, se toma una decisión. Víctor, con el que intercambiamos una conversación vía WhatsApp ayer,
finalmente acepta el resultado de la votación y decide él respetar la votación y que asuma Iván la presidencia. ¿Qué quieren que les diga? Estos son momentos duros y dolorosos, no son fáciles. Víctor tenía el mejor derecho de acuerdo a la negociación que se había hecho. Todo es cuestionable, ¿no? La política es dura, no es fácil, créanme, y se los digo yo, que estoy en esto y he vivido momentos no fáciles. Y es probablemente, aunque ustedes no lo crean, muchas veces con llorar. Pero bueno, lo importante es tener fuerza, seguir adelante, hay objetivos importantes, el país demanda nuestro coraje, nuestra entereza, hay grandes proyectos por delante, así como este de la imprescriptibilidad, hay temas que nos demandan y nos desafían. Ayer en la noche un joven se arrojó al tren subterráneo en Santiago, sí. Era compañero de un hijo mío. Y uno dice cuántas cosas pasan en el día a día porque hombres y mujeres esperan de nosotros más rapidez y más decisión. No nos quedemos en estas cosas y miremos cuánto hombres y mujeres esperan que saquemos adelante. Muy bien, pues senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias. Muy buenas tardes.